Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y solo a ti te damos honra, gloria, alabanza, porque solo tú mereces, papá. Bendiga a nuestra audiencia, a nuestros hermanos que están asistiendo alrededor de este mundo. Ayúdanos, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que podamos, Señor, estar de acuerdo con tu voluntad. Todo te lo pedimos y te agradecemos en el santo nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén, amén, y gloria a Dios. Bueno, entonces ahora sí, vamos a poner aquí, ¿ok? Vamos a poner aquí, en la pantalla, lo que estamos hablando, para que los hermanos que estén en la radio puedan ver, ¿no? Porque la semana pasada terminamos una plática muy interesante. Y ahora vamos a estar hablando sobre esta plática aquí. Por eso Dios exige algo de nosotros. De verdad, Dios exige algo de nosotros. Es una cosa muy interesante. Déjame decirte, yo estaba escuchando hoy por la mañana a Pastora Simone cuando estaba hablando, y estaba hablando hablando de los hijos, ¿no? Que los hijos conocen la voz de sus padres, de su madre, en fin. Estaba hablando algo de lo que está en la palabra, ¿no? Que las ovejas del Señor Jesús conocen su voz. Ella habla ahí, ella estaba basada ahí en este versículo. Y es muy interesante que cuando nosotros de verdad no escuchamos la voz de Dios, quiere decir, no escuchamos porque no tenemos comunión con Él. Porque no se escucha la voz de Dios sin tener comunión con Él. Oye, hey, no es así. No. Usted solamente va a escuchar la voz de Dios, ¿ok? Si usted tiene comunión con Él, ¿ok? Porque a veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero como no tenemos comunión con el Señor, nosotros no vamos a escuchar, ¿ok? Entonces, es muy interesante eso, saber eso. Ahora, ¿qué nos hace? ¿Okay? ¿Qué nos hace que nosotros no escuchemos la voz de Dios? ¿Qué nos hace? El tema que estamos hablando, sobre el pecado, es exactamente el pecado. Cuando una persona empieza a vivir en el pecado, no creyendo en la palabra de Dios, no obedeciendo la palabra de Dios, está viviendo en pecado. Porque mira, hay personas que piensan que pecado solamente es adulterar, prostituirse, divorciarse, whatever. No. No obedecer la palabra de Dios es pecado. Porque la palabra de Dios todo es bondad, todo es misericordia. Y cuando uno no se ocupa con eso, está fuera de la palabra. ¿Es fácil? No, pero no es imposible. Si uno intenta hacerlo, uno consigue. Pero uno tiene que intentar. ¿Ok? Tiene que intentar. Cuando uno intenta hacerlo, él consigue o ella consigue. Pero el problema es que nosotros no queremos nada con nada. No queremos escuchar palabra, no queremos ver palabra, no queremos nada con la palabra. ¿Okay? Ese es el problema. Y entramos ahí en el pecado. No es pescado, no. Pecado. No puse ese. Entonces, o que nos hace eso? Que nos separa. Separarnos quiere decir huir del pecado. Dios exige de nosotros. En el caso de la voluntad permisiva, cuando hablamos de Jonás, él estaba en pecado. Porque estaba huyendo de la presencia de Dios. Él mismo dijo, estoy huyendo de la presencia de Dios. Y sin embargo, cuando hablamos de la voluntad soberana, estaba hablando de Pablo, que estaba escuchando la voz de Dios. Hubo pérdidas, sí, porque obedecer a Dios siempre es una aventura. Si no fuera así, Jesús cuando envió los 70, los 70 que fueron los discípulos no iban a volver contentos hablando de lo que había sucedido. Estuvieron en guerra, pero venceron en el nombre del Señor Jesús. Ahora, nosotros muchas veces no queremos, ¿okay?, escuchar lo que Dios siempre quiere decirnos. No queremos.
Es más fácil escuchar a mi hermana, mi hermano, mi suegro, mi suegra, mi abuela, mi bisabuela, tatarabuela, vecina, el perro, lo que sea. Pero escuchar la voz de Dios, a veces no queremos. Porque es distinto, es diferente de lo que queremos, está diferente de lo que pensamos. ¿Me entiendes? Entonces mejor no. Y cuando decimos no al Señor, ahí ya estamos cometiendo pecado. Estamos en desobediencia. Por eso el mundo camina como camina. Por eso el mundo va como va. Porque no obedece a Dios. Y los hombres prometen muchas cosas y no van a cumplir. Porque también no conocen a Dios. Porque tampoco sirven a Dios. Porque tampoco oyen la voz de Dios. Entonces va a seguir lo mismo. ¿Me entiendes que estoy hablando? Bueno. Mira, cuando uno se propone a servir a Dios, ¿ok? Cuando uno se propone a servir a Dios, estar con Dios es diferente. Y no se puede olvidar, ¿ok? No se puede olvidar lo que Jesús dijo. Jesús fue enfático cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Quiere decir, si ustedes están en mí, confían en mí, viven en mí, ustedes van a tener victoria. Aleluya. Pero si usted no quiere vivir así, aún de tener problemas, no tendrá victoria. No soy yo que estoy hablando, es la palabra. Vamos aquí. Entonces Dios exige, mira eso que puse aquí. As fotos que puse. Mira. Son líneas de separación. Cuando habla de separación, está mirando aquí una construcción de un muro. Aquí hay una raya de piedras, pero en el suelo, las personas están de un lado y otro lado. Y allá está el muro creo que el muro de Berlín. El famoso muro de Berlín, ahí estaba. Que separaban las dos partes de Alemania. Eso hace que una separación es estar apartado. Y por eso que muchos de nosotros hoy no podemos escuchar y ni obedecer a Dios. Por causa del pecado. Porque el pecado es una cosa muy, muy simple. Y cuando miramos la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios sobre el pecado, es tan terrible que no son cosas grandes. Cosas pequeñas. Y se van agrandando. Aunque pecado no tiene tamaño, porque pecado es pecado. ¿No es verdad? Pecado es pecado, no tiene tamaño. No existe este pecado pequeñito, pecado grande, pecado blanco, pecado... No. Para Dios es pecado y acabó. No importa qué tipo de pecado. Es pecado. Y hace separación a Dios. Entonces Dios exige, para que nosotros no vengamos a estar queriendo estar en la voluntad permisiva de Dios, tenemos que huir del pecado. Para huir del pecado es una vida de santidad, separado del mundo. El mundo es muy atractivo. El mundo ofrece cosas que las personas se ponen locas y quieren, y sacan los ojos de las cosas de Dios. Pero tiene que poner atención a lo que estaba predicando el pastor Simonio. Si usted no escucha la voz de Dios, la trompeta va a sonar y usted no va a escuchar. Y quiere decir que usted no va a subir. Hello. Y el pecado exactamente hace eso. El pecado hace una separación del hombre con las cosas de Dios, con las cosas del cielo. Y muchas veces una persona cristiana va al culto, va al servicio, y el servicio está poderoso, la palabra, la danza, y la persona está así como que estuviera con un paraguas abierto. No es que está mal el servicio, no es que está mal las alabanzas o la prédica, no. Es que la persona que está ahí que está mal. Esta persona está enferma espiritualmente y a veces no se da cuenta. Y el doctor está ahí, llamado Espíritu Santo. Pero él no se presenta al doctor para que sea sanado. ¿Me entiendes que estoy hablando? Bueno, entonces vamos aquí. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo de número 9. Romanos capítulo 12, versículo de número 9. Mira lo que dice aquí. El amor
sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Apegaos a lo bueno. Yo estaba me acordando que Pastora Chari estaba predicando ayer. Y ella estaba hablando sobre el amor. Y escuchando lo que estaba hablando, y empezó a venir pensamientos en mi cabeza. Y es interesante que cuando se habla de amor, se habla de un paquete, ¿no? El paquete de la misericordia, de la benevolencia, de la compasión, ¿no? Por eso Jesús dijo que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que Él tuvo. Llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, no es así. Pero hoy somos insensibles. ¿Por causa de qué? Porque hoy nos apegamos más al malo, más a lo malo. Y no nos pegamos más a lo bueno. No. Y nuestro amor ni siempre es verdadero, es fingido. Porque no hay compasión, no hay misericordia, no hay benevolencia. No. Y eso está en todas las áreas de la vida del ser humano. No estoy hablando ahora aquí solamente a cristianos. No. El mundo entonces, el mundo no sabe qué es amor. Aunque llamamos sexo de amor, eso no es amor. No. Una relación entre un hombre y una mujer no es amor, es sexo. Y sexo no es amor. Es relación sexual. Y llamo eso de amor. Porque se sienten bien por un rato. Y amor de Dios no es por un rato. Es permanente. Porque Dios es amor. Está escrito. Ahora, si usted no cree, no es problema mío. ¿Ok? Si usted no cree, no es problema mío. Es problema tuyo. Y usted se arregle con Dios. Pero lo que dice aquí, en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Apegado a lo bueno. Pero parece que muchas personas se entienden así. Apegados al malo. Y no a lo bueno. ¿Ah? Porque todo que es malo a la gente le gusta. Las violencias, el sufrimiento, el dolor. A mí no me gustan estas cosas. De verdad que no. No me gusta ver, no me gusta escuchar. Y muchas personas están hoy más agarrados a lo malo. Y están aborreciendo el bueno. Están al revés. Y eso está en todas las áreas de la vida. Ahora, cuando se habla de cristianos, papá santo bendito, eso está mal. Porque como cristiano, si usted no está bien, si usted no agarra como dice la palabra, usted está fuera, está pecando. No es pescando, hermano, es pecando. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado. Porque la palabra de Dios es muy clara. Para usted, para mí, para usted, para nosotros. Aquí no escapa nadie. Aquí no hay bueno. Aquí no hay grande, no. Aquí son todos, bajo la palabra, todos iguales. Y sirve para mí, para usted, para todos nosotros. Y no hay cómo escapar de eso. Ahora vea, no vamos a ser largo, voy a hacer nomás este slide. Nomás eso. Yo creo que usted ponga atención. Mira lo que dice de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22. Ponga atención a lo que dice. Eso aquí es palabra de Dios, hermano, amigo. Eso no es palabra mía, es palabra de Dios, es Biblia. Abre tu Biblia y agarra tu Biblia y abre. Ahora, si usted no cree en la palabra, hay otro asunto. Ahí usted con Dios, usted hable con Él. Reclame, dile a Él, no a mí. I don't know, no fui yo que escribí, tampoco mandé escribir, fue Él. Entonces, es de Él. ¿Ok? Y por nosotros creermos en Él, hablamos de Él. ¿Ok? Primera Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda apariencia del mal. Lo que a veces uno hace una cosa y la apariencia es mala. Aunque no sea, pero la apariencia, quien ve, va a juzgar mal. ¿Okay? Son actitudes, son cosas que nosotros hacemos que parece ser mal. Entonces la Biblia dice, abstineos, que dice, deja toda la apariencia del mal. Deja. Si tú vas a hacer algo que va a aparentar ser mal, no lo haga. Porque ¿quién ve usted?
te va a juzgar como mal, que estés practicando el malo. Y es lo que dice. Entonces Dios exige eso de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a querer vivir de la forma que dice aquí la palabra, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a estar agradando a Dios. ¿Me entiendes? Y Dios se va a complacer con nosotros, va a decir, este mi hijo, esta mi hija, está tratando de vivir una vida santa. Este mi hijo, esta mi hija está buscando vivir una vida que agrade a mí. Entonces yo puedo hablar con él, o yo puedo hablar con ella, porque me va a escuchar. ¿Me entiendes? Pero cuando usted pone en tu corazón los deseos tuyos, carnales, la concupiscencia de tu carne, que son los deseos, tú no escuchas a nadie. No, por favor, menos a Dios. Usted quiere. Y después que está todo en el lío, va a reclamar con Dios, va a decir que Dios no es bueno, que Dios no existe, como muchos dicen ahí. Lo que pasa es que Dios no puede trabajar en el pecado. Cuando una persona está en pecado, Dios no puede trabajar con ella. Lo que hace Dios es evitar que muera y vaya al infierno, dando una oportunidad para que cambie. Muchos no se dan cuenta de eso. ¿Hello? ¿Me entiendes? Bueno, vamos aquí. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5:16. ¿Qué dice Santiago 5:16? Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Lo que menos se ve hoy es una persona, sea a donde quiera que sea, que cometió un error, reconocerlo y confesarlo. No se ve. No, hombre. Lo que más se ve es las personas se equivocando, ¿ok? Se equivocando. Me permite un rato solamente, un rato. Tengo que hacer algo rápido aquí. Un rato, ok. Entonces, Entonces, una persona, aquí iba a cerrar la puerta. Entonces, lo que pasa, ¿cometemos errores? Sí. ¿Es normal? Sí. Pero no es normal no confesar. No es normal nosotros no reconocernos. Hey, eso no es normal. Si yo me equivoqué, si yo metí la pata, tengo que reconocer. Sea con quien sea y con Dios. Pero lo menos que hacemos nosotros hoy como seres humanos, mire, no estoy hablando como cristianos, estoy hablando como seres humanos, ¿ok? Es no reconocer nuestros errores. La Biblia dice, confesad vuestras faltas unos a otros. Si yo cometí un error, una falta, y yo herí, y yo dejé a alguien decepcionado, yo dejé a alguien escandalizado, ¿cuál es mi obligación como persona? Y si vamos a hablar como cristiano, papá, pero no sucede. A lo mejor dejemos así porque mejor así. Pero la Biblia dice más, y rogad los unos por los otros. ¿Rogar qué? Si no confesamos, vamos a rogar qué? Que mate a la persona. Que destruya a la persona, que salga de mi camino. Si no hay confesión, los restantes del versículo no va a funcionar en nuestra vida. No va a funcionar. Porque Dios no puede obrar si no hay santidad. Es lo mismo aquí. Si confesamos nuestras faltas unos a los otros, podemos rogar unos por los otros. Porque nuestra oración va a ser oída. De lo contrario, olvídese. De lo contrario, no va a suceder nada. No va a pasar nada. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Hoy hay mucha gente enferma en todo el mundo. Por causa de sus pecados, por causa de sus delitos. Personas enfermas espiritualmente, emocionalmente, físicamente, están ahí como moribundos. Están con zumbes por ahí y piensan que están muy bien, porque hablan, comen, duermen, caminan, pero mirando la vida de uno, a la verdad no está bien. Hey, porque el pecado es terrible. ¿Okay? Y mira que este versículo es tremendo.
Confesaos vuestras faltas unos a los otros y rogar los unos por los otros para que seáis sanados. Entonces, si usted está en deuda con alguien y usted no confesa, si usted no pide perdón, si usted no se arregla, no quita este pecado, usted está enfermo. No soy yo que estoy hablando, está escrito aquí. En Santiago 5:16. Abra tu Biblia. Ahora, cuando uno está bien con Dios, cuando uno está trabajando con Dios, está bien, Dios habla, escucha y está buscando a vivir con Dios, ¿qué va a pasar? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces Dios va a escuchar tu oración. Dios te va a contestar la oración. Dios te va a sanar. Dios te va a quitar todo el malo que estaba sobre usted. ¿Por qué? Porque tú buscas ser justo. Pero lo que más falta hoy en las personas en el mundo es la justicia. Y principalmente, ¿a dónde? En el medio de los cristianos. Los cristianos que tienen como base la palabra justicia. No conocen. No practican. No viven. Son más injustos muchas veces que uno que no sabe qué es justicia. Justicia es hacer lo que es correcto. Es hacer lo que es cierto. Eso es justicia, es ser justo. Aún con pérdidas, hazlo. Es justo. Pero nosotros preferimos no hacer la justicia para no haber pérdidas para nosotros. Que pierdan ellos, pero nosotros no. Eso es injusticia. ¿Me entiendes? Ponga atención que estoy hablando. Esto está ahí. Está en la página de la radio, está mirando los versículos bíblicos. Lamentablemente todavía no podemos poner para los hermanos que están en el Face. Pero vamos aquí, vamos terminando. ¿Qué más? En Hebreos 3:13, mira lo que dice Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortar no es sobar. Exhortar es hablar fuerte. Es mostrar. Es como si fuera una paliza de palabra. Muchos no le gustan. ¿Okay? Exhortaos a los unos cada día. No es cada mes, cada año como Aranel. No, es cada día. ¿Okay? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Uf, papá, aquí se puede hablar todo el día. El pecado es algo que parece ser tan bueno, parece ser bonito, parece ser saboroso. Pero cuando uno se mete con el pecado, él por adentro, la persona por adentro se va quedando endurecida. Ay, papá. Va secando sus sentimientos, va secando sus entendimientos. La persona se va poniendo rígida, dura. Es el pecado. No estoy hablando aquí de prostitución, no estoy hablando aquí de adulterio, no estoy hablando de robo, estoy hablando de pecado, que es una cosa que abarca muchísimas cosas. Y si vamos a hablar de los cristianos, los que más cometen pecado son los cristianos. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Hello. Y punto. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, somos desobedientes y es pecado. Y la Biblia, si vamos aquí por la Biblia, nos salimos de aquí. Porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer el bien y no hace, comete pecado. No es comete pescado, no, es comete pecado. Entonces, se mira que la humanidad cada vez va de mal en peor. ¿Por qué? Porque pecan y pecan y pecan, cada vez pecando más. Lamentablemente los cristianos, en vez de mirar la santidad de Dios, buscando en el Espíritu Santo a través de Jesucristo, están buscando en el mundo. Hello, ¿me entiendes que estoy hablando? Bueno, es palabra de Dios, está en la palabra de Dios, eso no es cosa mía. Estoy nomás aquí hablando para usted, para mí, para usted y para nosotros. Tenemos que tener eso aquí. Yo tengo que tener eso aquí. ¿Okay? Y no es fácil. Y para terminar, vamos aquí en el último versículo. Si confesamos nuestros pecados, no es pescados, no. Ponga atención, yo voy a dar la cita. Si confesamos nuestros pecados,
Confesar es hablar, confesar es decir, confesar es entregarse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1:9. Mi amigo, oye, usted que me escucha, usted que me ve ahí, ¿tú sabes por qué está caminando de mal en peor? No sabe, no sabe. Entonces agarra tu Biblia, abra 1 de Juan 1:9. Y si tú confesares tus pecados, y si yo confesar mis pecados, ¿para quién? Para Él. Allá dice para Él. Aquí dice confesamos nuestras faltas unos a los otros. Eso leímos en Santiago. Pero aquí en 1 Juan dice, si confesarmos nuestros pecados, quiere decir, tenemos que saber que pecamos. Hermano, por favor. Hermano, no se agarre, no se pegue con los títulos, chacho. Oye, niña. Cuanto más títulos, más pecado uno comete, ¿me? Es la verdad. Nosotros pecamos. Imagina, yo soy pastor, imagina yo pecando. Yo voy a tener que responder como pastor. Entonces, cuanto más título, más grande es el pecado que uno está cometiendo, porque tiene un título muy grande. No debería ser así, pero es así. Entonces, si confesamos nuestros pecados, está hablando la palabra, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿quién quiere confesar sus pecados? Mejor que la gente no sepa. Pero la peor cosa es esa, porque el diablo sabe que tú estás pecando. Y el cielo sabe que tú estás pecando. Digo cielo, papá, Hijo y el Espíritu Santo. Y el diablo sabe porque Él que te pone para pecar. Entonces, oye, Dios, mira, por eso Dios exige algo de nosotros. Es por eso. Porque si no, uno va a estar siempre viviendo bajo la voluntad permisiva que hay en la área de la desobediencia. Y que muchos hoy están viviendo así. El mundo ni se habla. Pero hablar de cristianos, no. Cristianos no podrían vivir solamente. Pero existe esta voluntad por causa de la desobediencia nuestra. Somos desobedientes. No queremos obedecer ni a Dios ni a nadie. Ahí estamos sufriendo. Y no sabemos por qué. Ahora tú ya sabes por qué es. Porque Dios aborrece el pecado. Ama el pecador. ¿Okay? Y no hay para dónde correr. No hay. O nosotros vamos a buscar a vivir una vida para agradar a Dios. O entonces va a tocar la trompeta y nosotros nos vamos a escuchar. Porque no estamos en comunión con Dios. Desobediencia. Okay. Pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo pago 10, pero tú estás cumpliendo con la palabra de Dios. O por lo menos estás esforzando a cumplir con la palabra de Dios. Bueno, aquí, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Porque por eso Dios exige algo de nosotros. Ahí está lo que Él exige. No podemos tener máscara, hermanos. Cristiano con máscara, está lleno. Hermanos que llegan a casa, saca la máscara de cristiano. ¡Ja! No. O entonces va para la iglesia, pone la máscara de cristiano. Tampoco. Vamos a ser cristianos sinceros. ¿Qué quiere decir? Sincero. Sincera. Para tapar los defectos de la cara. No. Vamos a ser sinceros. Vamos perante Dios, perante los hermanos, con la cara limpia, descubierta. Y no escondiditos ahí como cristianos. Amén. Bueno, si usted quiere ser mejor en tu vida, en tu familia, en todo lugar que tú vayas, busca cumplir con la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios exige de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres Dios.
Tú eres nuestro Padre Celestial. Y sin ti, Padre, nada podemos hacer. Gracias porque tú siempre hablas con nosotros a través de tu palabra, que es fiel y justa. Palabra bendita. Señor, ayúdanos a sernos fieles. Y danos gracias, Señor, para que podamos cumplir contigo, Señor, a través de tu palabra. Y que tú puedas ver en nosotros como hijos obedientes, hijos santos, hijos que escuchen tu voz. Bendiga la audiencia, papá, cada persona que nos asiste alrededor de este mundo. Y que esta palabra venga, Señor, al encuentro de cada necesidad. Pues todo te lo pedimos y te agradecemos. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo que vive y reina para siempre. Amén, amén y gloria a Dios.